noches, bienvenidos. Esta noche con Martín Becerra, profesor investigador del CONICET, vamos a estar revisando spot publicitario por cada uno de los mensajes que tenemos de cada uno de los partidos políticos. Hay un dato extraordinario y es que nunca se vio tanta publicidad política. La vamos a analizar. ¿Qué nos quieren decir con cada uno de los avisos? ¿Cuál es el significado de los mismos? ¿Y cuál puede ser el resultado? ¿Serán eficaces o no lo serán? Esto lo vamos a analizar con Martín Becerra, así que prepárese para ver una buena tanda, naturalmente comentada por Martín. También vamos a hablar de la salvajada mediática que parece decaer respecto, y no puede ser de otra manera, al doctor Raúl Zaffaroni. Pero le estaban preparando algo más, lo supo el doctor Zaffaroni y verán ustedes cuál fue la reacción. Pero seguramente estaré esperando también novedades de lo que ocurre en Córdoba. Recién están haciendo el comienzo del escrutinio oficial. Allí tenemos los primeros números que se han ofrecido. José Manuel de la Sota está con el 49% escrutado, el 3% de las mesas. Va a haber cambios seguramente, no en cuanto a de la Sota, pero sí en cuanto a Guadi y a Juez, separados 24 a casi 23, porque depende de dónde están haciendo el conteo de los votos en estos momentos, si es en la ciudad de Córdoba, si es en el interior, etcétera. No lo conocemos ese dato y por consiguiente esto que está viendo es muy provisorio. Estaremos durante todo el programa muy atentos. Les hablaba de la herejía que de alguna manera se ha intentado cometer desde el punto de vista periodístico, una campaña sucia como nunca se ha visto contra el doctor Raúl Zaffaroni. Preparaban, y lo supo Zaffaroni, de alguna manera pudo enterarse, y por suerte, porque da la impresión de que los ha frenado, que los diarios, primero los amarillos, los más amarillos, porque lo están siendo todos en este momento, pero hay algunos que presumen de ser un poco más serios y todavía los tomamos como tales. Entonces primero los amarillos y después los serios, porque lo habían dicho los amarillos, iban a tomar un tema de cuentas en Suiza. Conociendo este tema, alertado, el doctor Raúl Zaffaroni, que estaba en Santa Fe, en la Universidad del Litoral, en una conferencia de prensa, dijo lo siguiente. Que voy a ser víctima de nueva difamación. Quiero aclararla antes que estalle nuevamente otro escándalo. No voy a hablar de la primera imputación, que es absolutamente ridícula e increíble, pero he tenido noticia de que rápidamente me van a imputar una maniobra de tráfico o alguna cosa relativa a divisas. Que hace 25 años, abrí una cuenta personal en un banco suizo. En aquel momento las cuentas en los bancos suizos se podían abrir cifradas, con seudónimo o con nombre. 25 años hace que tengo una cuenta en un banco suizo personal con mi nombre, apellido y documento. Hace algunas semanas recibí una llamada telefónica del banco, donde brevitatis causa se me dice: señor, usted es una persona expuesta. El banco suizo no tiene más interés en tener su cuenta. Además no me lo dijeron. Supongo que lo que faltó decirme: por la porquería que hay en su cuenta no tenemos interés en mantenerla. Alguien ha ido a alertar al banco suizo y a meterse en mi cuenta. Como resultado de eso, he decidido simplemente transferir la cuenta al país. Hay una sola transferencia bancaria importante en estos 8 años. Son $70.000 que me transfiere la Academia Sueca de Criminología con el Premio Mundial de Criminología del año 2009. Esa es la famosa cuenta suiza, con lo cual se están restregando las manos en este momento para armarme el segundo escándalo. Quisiera, ahora que todo mi patrimonio queda claro, ahora que creo que no hay nadie en el país, no hay ninguna persona a la que se haya revisado el patrimonio y observado y metido como con el mío. A los empresarios que manejan determinados medios, que me están hostigando, los desafío a que sean ellos los que pongan su patrimonio con la misma claridad. Bueno, no se haga mucha ilusión, no lo van a hacer. Pero al parecer sí ha conseguido detener
porque ni ayer ni hoy surgió nada al respecto y estaban ya por partir con esa nueva infamia, con ese nuevo ataque al doctor Zaffaroni. ¿Por qué se produce? Y a lo mejor cuando se votaba el 161, el artículo de la ley de medios, uno de los pocos, nunca se supo bien, que pudo haber tenido un énfasis en contra fue Zaffaroni, le pasan la cuenta. A lo mejor, como dice Durán Barba, le quieren nublar la mirada, volverlo loco, y que él diga algo respecto a los medios para que después, cuando llegue otra vez a la ley de medios, el artículo 161 y demás, a la Corte Suprema, puedan decir que ese juez está invalidado para opinar porque tiene animosidad. A lo mejor lo están buscando por ahí. Como son capaces de cualquier cosa, no es descabellado pensar ya cualquier cosa. Lo que ha ocurrido es que la campaña se ha detenido, pero de todas maneras vale la pena recordar de dónde se venía cuando se llegó a esta nueva corte de la cual el doctor Zaffaroni es uno de los integrantes más prestigiosos. Antes quiero saludar con Julieta Camaño a nuestros amigos en el Twitter y repasar los números en la provincia de Córdoba. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes allí del otro lado de la pantalla? Bueno, como saben, todos los domingos tenemos 3 invitados al Twitter, @BDL Víctor Hugo. En este caso serán, por ejemplo, Ariel Basteiro, él es diputado nacional por el bloque Nuevo Encuentro, que ya saludó, dice buenas noches, saludos a Víctor Hugo y a toda su audiencia, y agradezco la invitación a participar por esta vía en el programa. También estará con nosotros Fernando Sánchez, que también saludó, dice buenas noches a todos, saludos a Víctor Hugo y a Ariel Basteiro, dice el diputado por la ciudad de la Coalición Cívica. Y por último, nuestro invitado también será Pablo Lanús. Él dice buenas noches, como primer precandidato a diputado por la lista 302 en la ciudad de Buenos Aires junto a Fanny. Gracias por la invitación, dice este candidato a diputado por la ciudad por Alfonsín de Narváez. Todos ellos tuiteando en @BDL Víctor Hugo. Les decía, si recuerdan ustedes de dónde se venía cuando se llegó a la actual conformación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Recuerdan aquel 2002? Iban casa por casa para escrachar a cada uno de los integrantes de la Corte, sobre todo cuando podían averiguar dónde vivían, algo que siempre ha estado muy mal en la sociedad argentina, que se conozcan las direcciones de las personas públicas. Pero como las conocían, iban y entonces decían, vamos a lo de Nazareno, vamos a lo de Boyano, iban por la casa de cada uno de los jueces de aquella Corte tan desacreditada, aquella corte de la mayoría automática, aquella corte profundamente ligada al poder político, en la que su presidente Nazareno estaba acusado de ser socio del presidente de la República, lo cual hacía inviable la credibilidad. La gente se paseaba con sus cantos, con sus carteles, por las avenidas más importantes y se llegaba al centro de la ciudad desde todos los puntos de la misma, y en algunos casos también desde el Gran Buenos Aires. Miles y miles de personas con megáfonos a los altos, con ollas, con cacerolas, con lo que fuera posible, y sobre todo con los carteles que hablaban de la Corte, pero que también mencionaban ya en el 2002 al periodismo, que entendían como cómplice de muchas de las cosas que estaban ocurriendo entonces, como ahora podría alguien agregar en estos momentos, de una manera pacífica, porque ese es el recuerdo que dejaron todas estas manifestaciones. La gente le decía a la Corte, no va más, ya no se puede más. Los cantos eran sumamente ofensivos y llamaba la atención, sí, que como frente a esto la Corte no tomaba la medida de dar el famoso paso al costado que algún político ha pedido ahora de una manera increíble para el doctor Zaffaroni. Escrache casa por casa a la Corte menemista. Los políticos no lo pasaban bien, la Corte menos que menos, y aparecían por supuesto también las menciones infaltables y justificadas siempre hacia algunos medios de comunicación. De aquel tiempo hemos preparado este informe. En diciembre de 2001, la Corte presidida por Julio Nazareno había avalado el corralito. Los nuevos miembros de la Corte van a tener que ser idóneos, honestos, independientes, pero además van a tener que tener un amplio consenso social, porque si no, la sociedad va a seguir en la calle. Más de un año después, Néstor Kirchner supo leer el momento político. Ante las amenazas de Nazareno, el flamante presidente llamó a una conferencia de prensa. No queremos nada fuera de la ley.
es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste y célebre mayoría automática, que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. El presidente pidió al Congreso que convoque un plebiscito, doctor. Bueno, que convoquen. Que me pregunten a ellos, a mí qué tengo que ver yo con ellos. El 27 de junio, Julio Nazareno, derrotado, renunció. Era el final de la mayoría automática y de una corte adicta al gobierno de turno. Y llegó esta corte, en medio de un generalizado respeto. No todos pensamos igual respecto a la idoneidad de la corte, más que a la idoneidad al sentido de justicia final que pueda tener. Tengo algunas discrepancias en algunos de los temas que ha manejado la Corte y usted tendrá otras discrepancias, pero es muy difícil mencionar algo negativo de cada uno de los integrantes o de la gran mayoría de los integrantes de la Corte Suprema. Por lo tanto, el ataque tan injustificado, descabellado, absurdo, amarillista que ha tenido que sufrir el doctor Zaffaroni de alguna manera ha sido un ataque a toda la sociedad. Y así se ha interpretado de alguna forma. Lo hemos llevado al doctor Zaffaroni a tener que decirles a quienes estaban preparando ahora la historia de la cuenta, esto que se escuchó en Santa Fe.